Mason Mount se ha convertido en nuevo futbolista del Manchester United. Una de las grandes perlas de la cantera del Chelsea se pasa precisamente a uno de sus rivales directos después de no haber podido sacar todo su potencial como Blue. Hablamos del movimiento y de lo que puede significar Mason Mount en las manos de Erik ten Hag. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un fichaje que se llevaba gestando casi mes y medio. Estamos hablando de un fichaje del que habían salido muchísimos rumores, del que se había oído hablar desde hace mucho tiempo. Es verdad que Mason Mount, un futbolista extraordinario, a mi juicio, un futbolista que creo que tiene un potencial increíble todavía por delante, creo que tiene una carrera interesante por delante si la aprovecha y si tiene la oportunidad de hacerlo. Era un jugador que dentro del Chelsea, dentro de lo que había sido la planificación deportiva cada año de los últimos años, dentro del equipo que le vio nacer y crecer, como quien dice, no había conseguido estabilizar nunca esa titularidad, esa capacidad para hacerse valer, esa notoriedad que se le presuponía dentro de lo que era, bueno, pues haberse formado dentro de la cantera Blue, haber conocido perfectamente la entidad. Creo que Mason Mount es uno de esos futbolistas que cuando salen del Chelsea es cuando realmente van a poder expresar de la mejor manera posible todo su potencial. Creo que dentro de lo que hemos visto por parte del rendimiento de jugadores fuera del Chelsea, podemos elucubrar que Mason Mount puede llegar a dar todo su potencial fuera de Stamford Bridge. Es cierto que es algo cruel, ¿no? Porque quizá la del Chelsea es una de las canteras más prolíficas de Europa. Es un equipo que siempre está sacando talentos, siempre está sacando jugadores muy notables y probablemente Mason Mount es uno de los más grandes que haya podido dar la cantera de Stamford Bridge. Sí que es cierto que no han conseguido hacer cuajar demasiado ninguna de ellas. Recordemos que ha habido numerosos futbolistas que han salido de su cantera y que no han conseguido dar ese nivel en el equipo Blue. Esto me hace pensar que Mason Mount puede ser un poquito más reconocido, un poquito más comprendido fuera de Stamford Bridge, lejos de Londres, y en ese sentido creo que el Manchester United ha aprovechado su oportunidad. No ha sido un fichaje barato, no ha sido un movimiento extraordinariamente brillante por parte del Manchester United, han tenido que apostar mucho dinero por Mason Mount. Creo que lo merece, creo que es un futbolista que probablemente vaya a justificar el gasto que se ha hecho en el Manchester United, pero creo que también encabeza de alguna manera también un proyecto que va cogiendo forma, que va cogiendo estabilidad. Es verdad que muchos desconfiaban de Erik ten Hag, de lo que podía hacer el Manchester United, un equipo con muchísimos claros y oscuros, pero me da la sensación de que este movimiento es uno más que refuerza la teoría de que ten Hag en el Manchester United y sobre todo el nuevo pensamiento con respecto a las incorporaciones van por un camino un poquito más sensato, van por un camino de intentar crear estabilidad dentro de un club que hace muy poquito tiempo no la tenía. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de este fichaje, de lo que puede aportar precisamente en Old Trafford. Creo que es un futbolista realmente llamativo, creo que es un jugador con una calidad técnica brutal, creo que es un futbolista con un desborde, con un regate bastante impredecible, un futbolista que tiene la capacidad para sortear rivales con relativa facilidad, un gran disparo desde fuera, un futbolista con buena asociación, buen juego entre líneas, con buena llegada al área. Creo que es un jugador muy completo, ¿no? Un futbolista de los que gustan normalmente cerca de la frontal, un futbolista que además en el Chelsea ha jugado en muchísimas posiciones, ha jugado en la base de la jugada, ha jugado como media punta, como interior, ha jugado incluso como extremo. Creo que es un futbolista que se adapta bastante bien a distintas circunstancias dentro del apartado ofensivo del equipo y creo que para el Manchester United puede ser un buen futbolista que se adapte a esas diferentes posibilidades que vaya a necesitar ten Hag. Creo que la construcción del Manchester United para esta temporada puede ser interesante. Ya lo fue la pasada campaña, creo que algunas incorporaciones, como pudo ser la de Casemiro, creo que podían generar ciertas dudas, pero lo que hemos visto es que ha ido incorporando y dando estabilidad a un proyecto muy poquito a poquito, y creo que el Manchester United, si algo ha sido
esta temporada ha sido competitivo, ¿no? No creo que fuera un equipo que realmente pudiera aspirar a grandes cosas dentro de la Premier League. Creo que había actores mucho más importantes dentro del Big Six, pero sí me da la sensación de que ha sido un equipo que realmente ha estado incordiando, molestando, generando muchas dudas a todos los equipos de la parte alta de la tabla con los que se enfrentaba. Creo que el Manchester United sí que ha sido capaz de llevar a senderos oscuros a algunos de sus rivales directos dentro de la Premier League. Esto yo creo que es interesante, sobre todo en el marco de lo que puede ser el mercado de fichajes de cara al futuro, de cara a la próxima temporada. Creo que Mason Mount es un movimiento arriesgado, primero porque lo fichas por una cantidad increíblemente alta, como son 70 millones de euros, una cifra similar a la que ha costado Szoboszlai al Liverpool, un jugador que todavía está por contrastar en la Premier League, pero que no ha generado tantas dudas como las que ha podido generar Mason Mount en el Chelsea, y luego porque obviamente esos 70 millones van a ayudar al Chelsea a componer un equipo muy fuerte para la próxima temporada, además con un nuevo estratega como es Mauricio Pochettino. Creo que realmente el Chelsea se deshace de un jugador del que no ha sabido entender o que no ha sabido sacar su potencial para intentar seguir incorporando jugadores dentro de este mercado de fichajes. La sensación con el Manchester United es que necesitaba un jugador que diera un toque un poquito más creativo a esa zona de la frontal del área, ¿no? A esa zona de tres cuartos que muchas veces o que demasiadas veces depende de Bruno Fernández, un futbolista que sabemos extraordinario, que sabemos que tiene mucha calidad, pero que muchas veces necesita algún partener, algún acompañante que pueda adaptarse un poquito a esas circunstancias. A mí me recuerda mucho el caso, por ejemplo, de Bruno Fernández a Maddison del Leicester, ¿no? Hasta la entrada un poco de Dewsbury Hall, un futbolista que podía asociarse un poco con él, era un poco predicar en el desierto. Es verdad que Maddison era un poco el jugador que daba un contenido creativo a la zona de tres cuartos y que no terminaba de enlazar con nadie. No había nadie que entendiera un poco su idioma hasta la aparición de Dewsbury Hall. En este sentido, creo que Bruno Fernández necesita muchas veces de ese tipo de jugador que comprenda un poco hacia dónde va. Es verdad que tiene a Casemiro dentro de la línea de medio campo, pero me parece que tiene otro rol, otra capacidad, ¿no?, de incorporarse al juego. En este sentido, creo que Mason Mount sí que podría ser un gran acompañante. Primero porque puede partir de esa base de la jugada en la que puede acompañar a Casemiro y mejorar lo que ya había, ¿no? Como puede ser, obviamente, el caso de McTominay o el caso de Fred. Creo que mejora mucho el rol de estos dos jugadores y la capacidad de estos dos jugadores, y también poder ser un acompañante o generar de alguna manera que fueran ambos interiores, tanto Bruno Fernández como Mason Mount, los que partieran de inicio, ¿no?, dejando a Casemiro como único pivote. Me da la sensación de que esto mueve un poquito las piezas de lo que puede ser la temporada que viene para Ten Hag. Creo que es algo, además, completamente provocado. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de cómo ha sido el fichaje. Aquí lo tenemos. Marca, primero, en el día 4 de julio, ya hacía oficial, ¿no?, a través de las informaciones que dejaba el club, que Mason Mount dejaba el Chelsea para incorporarse al Manchester United por 70 millones de euros. El internacional inglés deja el Chelsea para mudarse a Old Trafford. Un movimiento que, ya digo, hace más de un mes que se conoce, por lo tanto ya estaríamos hablando de mayo o junio que empezó a sonar este rumor. El propio AS también confirmaba oficial Mount al United. Un día después de que el centrocampista inglés se despidiera en redes sociales de la afición del Chelsea, los Red Devils oficializan su fichaje. El cuadro mancuniano paga 70 millones de euros y el jugador firma hasta 2028, 4 de julio también de 2023. Aquí ya vemos fotos dentro de Old Trafford, dentro de lo que será su nueva casa. Por hablar un poquito en general de lo que es Mason Mount, para quien no lo conozca tanto, para quien tenga ganas de profundizar un poco más en su figura, jugador de origen inglés, ahora ya del Manchester United, a cambio de esas 70 millones de euros, 24 años, 1999 como año de nacimiento, generación 99, 1,81 m de altura, un jugador diestro que maneja bastante bien las dos piernas, un futbolista que ha pasado por diversas etapas en su carrera, ya digo, en el Chelsea hasta 2023, desde su inicio como futbolista en 2005, dos cesiones importantes, la primera al Vitesse, un equipo que ya sabemos que es satélite del Chelsea, o lo era, mejor dicho, y el Derby County, un equipo donde volvió a brillar y volvió a ser un futbolista bastante llamativo, que es lo que propició que en la 2021 pasara a formar parte de la primera plantilla del Chelsea, ya con todos los honores.
en 2023, en el verano de 2023, julio de 2023, pasa a formar parte del Manchester United. Dentro de sus títulos más importantes, yo diría que los dos únicos que tienen cierta relevancia, esa Champions League conseguida por el Chelsea en la época de Tuchel y el Mundial de Clubes conseguido a posteriori, precisamente después de ese título internacional. Posicionalmente hablando, creo que hay muchas cosas que podemos decir de Mason Mount. Para mí la esencial es que es un jugador para jugar entre líneas y en la frontal del área. Creo que es un futbolista que sobre todo tiene que tener el balón en esas posiciones, donde realmente es influyente, donde realmente puede tener un destello de creatividad, que puedan dejar a un jugador enfrente del portero o que incluso se pueda sacar un buen disparo desde fuera del área. Creo que es un jugador que es ahí donde realmente tiene la exquisitez, donde se hace diferencial, donde es un futbolista diferente al resto, ¿no? En esas dos posiciones del interior, en cualquiera de los perfiles, o bien como media punta, sí que me parece que puede jugar o partir desde la base de la jugada como un medio centro, con un poquito más vuelo de lo que suele ser un medio centro defensivo o pivote. Como acompañante, ya digo, de Casemiro, me lo puedo llegar a imaginar. Y obviamente también como extremo, tanto en banda izquierda como en banda derecha, sí que me parece que pierde muchas de sus cualidades y que no es el tipo de futbolista que puede brillar ahí. Sería sorprendente que Ten Hag lo consiguiera, pero también ha jugado en esas posiciones, por lo tanto, ahí queda. Dentro de lo que podemos destacar de Mason Mount, un poquito lo que he comentado antes, ¿no? El regate, ese disparo desde fuera del área que me parece que es portentoso, una gran capacidad de finalización y asociación, visión de juego y bueno, el balón parado, que creo que es un futbolista que tiene esa capacidad, que tiene esa calidad, ¿no? Para poner el balón donde quiere y en ese sentido creo que el Manchester United gana un jugador con mucho mimo, ¿no? En ese tipo de acciones. Creo que puede ser interesante ver a Mason Mount siendo líder en ese tipo de acciones. Veremos si puede ser competencia o rivalizar con Bruno Fernández, que es uno de los futbolistas que más acaparan un poco la atención en las jugadas de a balón parado. Dentro de lo que es su rendimiento, dentro de las últimas temporadas con el Chelsea, sin duda esta ha sido una de las más discretas. Más de 2.000 minutos jugados, eso sí, 35 partidos, solo 26 titularidades. A mí me parece algo a destacar esto, ¿no? Porque es un futbolista que está en su época de mayor madurez, ¿no? Donde empieza quizá su mejor etapa de madurez como futbolista y no ha podido encadenar ni siquiera 30 titularidades dentro del equipo Blue. 3 goles y 4 asistencias, creo que es un bagaje muy muy pobre dentro de lo que es su club. Y también me gustaría matizar un poco todo lo que ha significado también para Inglaterra, un futbolista que ha participado bastante en los últimos tiempos, 36 partidos, 24 titularidades, más de 2.000 minutos jugados, 5 goles, 2 asistencias, en los partidos que ha conseguido jugar con la selección inglesa, selección absoluta, obviamente, y un futbolista joven que ya ha encadenado más de 30 partidos con la selección. Creo que es un futbolista que todavía puede dar mucho más y que creo que su llegada al Manchester United, de hecho, potencia un poco lo que sabemos que es Mason Mount y potencia un poco lo que podemos esperar de él. Quizá ya no tiene esa espada de Damocles que muchas veces tiene un jugador cuando sale de la cantera, cuando se espera muchísimo de él. Mi sensación es que es eso un poco lo que le puede liberar. Dentro de lo que es el marco que más ha utilizado Erik ten Hag dentro del Manchester United, me apetece verlo en diferentes roles y posiciones. Es verdad que con los dibujos tácticos que ha utilizado el entrenador neerlandés, podemos ver a Mason Mount en muchas de estas posiciones. En el 4-2-3-1 obviamente le podemos ver en cualquiera de las posiciones del medio campo. Es verdad que con menos influencia quizá en esa posición como acompañante de Casemiro, ya lo he dicho, en esa zona de mediocentros, pero con bastante presteza dentro de lo que pueden ser o bien los interiores o bien el mediapunta, sobre todo si vienen hacia carril interior. Si tienen un poco más de proyección hacia banda, como es lo normal, no lo vería tanto. No me gusta tanto el Mason Mount extremo. En el 4-1-4-1 no lo vería como extremo, ahí sí que veo bastante claro que tiene que ser interior, obviamente dejando a Casemiro como único pivote, y en el 4-3-3 le veo como interior, no le veo tanto como extremo, como ya he dicho. Me parece que es lo fundamental, lo llamativo, lo que puede ser clave dentro del encaje de este futbolista, de este extraordinario futbolista
dentro de un club importantísimo como es el Manchester United. Veremos cómo queda todo, veremos cómo se refleja un poco la mirada de Ten Hag hacia Mason Mount para haber pedido un futbolista de estas características y para ver cómo lo compagina con el talento que tiene ya en medio campo, ¿no? Yo creo que hay futbolistas interesantes dentro de la media del Manchester United que se verán desplazados, obviamente, o que podrán cambiar un poquito el rol. Lo que sí que me parece es que es un socio perfecto para Bruno Fernández, que puede ser muy interesante verlo incluso como acompañante de Casemiro con mucho más vuelo, estableciendo unas ayudas interesantes hacia el brasileño, pero también potenciando un poco el juego interior a Bruno Fernández, a la capacidad de llegar a afrontar el área. Creo que es un futbolista que sí que puede tener bastante influencia en lo que puede ser el próximo año del Manchester United. Dicho esto, y ya por terminar, espero que os haya gustado el vídeo, espero que me dejéis en comentarios lo que os parece este fichaje, lo que os sugiere la temporada del Manchester United para la próxima campaña, y por supuesto que si no os habéis suscrito, suscribíos, porque es lo esencial. Sé que muchos disfrutáis de mis vídeos, pero no os suscribís. Yo os invito a hacerlo, por supuesto, es completamente gratis. Si os ha gustado el vídeo, dadle like porque me ayudáis a llegar a cada vez más gente y, por supuesto, muchas gracias por estar al otro lado.